Haz esta mini rosca de Reyes tradicional, deliciosa, preciosa y sin salir de casa. Ahora sí, bienvenidos a Nivel Delicia, yo soy Elena y en el video de hoy te voy a enseñar mi receta Nivel Delicia de esta rosca de Reyes. Es una rosca de Reyes tradicional, vamos a hacer la de toda la vida. Yo la estoy haciendo en versión mini, o sea que son unas mini roscas, pero tú la puedes hacer grande. Y espero que hayas pasado una muy bonita Navidad, te mando un abrazo, escríbeme en los comentarios si lo disfrutaste, qué tal te la pasaste y también escríbeme qué cenaste, que a mí me gusta enterarme de todo. Y esta receta está ideal para que empieces el año generando dinero, para que empieces el año con todo, porque está muy bien eso de los deseos y decretar y todo eso, pero no olvides que hay que trabajar. Entonces esta es una muy buena idea para vender y no te pierdas el siguiente video. Es más, de una vez suscríbete y dale like a este video y activa las notificaciones porque en el próximo video está muy relacionado con este. Vas a ver que es una súper buena idea también. Y vamos a empezar con esta receta de mini roscas deliciosas. Muy bien, vamos a empezar con un prefermento para activar nuestra levadura. Y aquí te va el Deli-Tip para que no te quede nada más una rosca cualquiera, sino que te quede una rosca nivel delicia. Esto va a hacer que tu rosca sepa súper rico. Aquí tengo media taza de leche infusionada. Y vas a decir, ¿pero qué es eso de la leche infusionada? Bueno, pues lo que hago es que durante la noche, bueno, ayer en la noche yo puse media tacita de leche a hervir. Apenas soltó el hervor, le agregué media ramita de canela y también la piel de una naranja. Esto es solamente la piel, la vas a retirar con un cuchillo sin llegar a la parte blanca. Entonces la dejé a temperatura ambiente durante toda la noche y lo que hice ahorita fue meterla 30 segundos en el microondas para que esté tibia, porque esto le favorece a la levadura. Y lo que vamos a hacer es poner la leche en un recipiente más amplio para que no se nos vaya a derramar. Es necesario colarla para que no se vaya naranja ni ramitas de canela. Y aquí agregamos la levadura seca instantánea. También ponle un poquito de azúcar para alimentar la levadura y un poco de harina. Mezcla todo y resérvala aproximadamente 15 minutos. Cuando ya tu levadura se haya activado y se vea como una espuma, esto puede variar, puede tomar de 15 minutos a 20-25 dependiendo mucho del clima en el que te encuentres. Ahora ya vamos a agregar el resto de ingredientes. Yo tengo aquí harina de trigo común, esta es harina de todo uso, en México así la usamos, pero sé que en otros países sería como harina de fuerza. Vamos a agregarla en un tazón, lo puedes hacer directamente sobre tu mesa, yo lo voy a hacer aquí sobre un tazón. La voy a pasar por un colador solamente para que se deshagan los grumos más grandes. Listo, ahora vamos a agregar el resto de ingredientes. Voy a poner aquí azúcar. Este es azúcar regular, azúcar estándar. Y también ponemos un cuarto de cucharadita de sal. Mezclamos todo para que se integre bien. Y enseguida voy a agregar los huevos. Hago un huequito porque este es como nuestra fuente o volcán para poner los huevos. Siempre es importante separarlos de uno por uno para que no se nos vaya cascarón o cualquier huevo esté contaminado y nos eche a perder todo. Listo, 3 huevos. Ahora voy a agregar 2 cucharaditas de vainilla y nuestra levadura. Súper importante, todos los ingredientes están a temperatura ambiente, o sea, los huevos, la leche está un poquito tibia, pero todo es importante que esté a temperatura ambiente. Y también voy a agregar aquí la ralladura de la naranja, que es la parte importante también de la receta para que tenga ese sabor súper delichu. Y algo también importante porque te puedes emocionar a ir rallando la naranja, no vayas a llegar hasta la parte blanca, especialmente aquí en la ralladura, porque esa parte en los cítricos suele ser muy amargosa y entonces a lo mejor tú piensas que te va a quedar una rosca con mucho más sabor a naranja, pero en realidad puedes cargarte la receta porque te va a quedar más amargoso. Entonces solamente la parte de encimita, la piel. Y ahora con nuestras manos muy limpias vamos a empezar a mezclar.
Se puede hacer directamente sobre la mesa. Yo empiezo trabajándola aquí y después la paso a mi mesa de trabajo. Y déjalo aquí cerca porque ahorita la vamos a volver a pasar allá. Y ya estoy casi terminando de unir todos los ingredientes. Hay personas que no les gusta la parte de tener las manos todas pegajosas o la parte de la amasada, pero también sé que hay otras personas que incluso lo hacen terapéutico. La verdad es que yo a la panadería sí le tengo mucho respeto, o sea, sí me parece como algo que no es tan fácil, al menos para mí. Sin embargo, la rosca de Reyes es algo que hago cada año y me encanta. El pan de muerto me encanta, hacer conchas me encanta. Son como 3, 4 recetas así de panadería que me gustan mucho y me salen muy bien. Y esta receta de verdad te la recomiendo mucho. Y si no quieres hacer esta parte de la amasada a mano porque se te hace muy complicado, porque tardas, etcétera, la puedes hacer directamente en batidora de esta. Simplemente tienes que usar el gancho, pones todos los ingredientes. Ya tengo un video donde te mostré cómo la hago en batidora. Es un video súper rápido, aquí te lo dejo, dura 5 minutos, no hay narración, está súper rápido. Y en esa ocasión hice una decoración muy bonita, muy para niños y ay, de verdad, ya huele riquísimo. La masa a mí me encanta cómo huele. Y también tengo otra receta de galletas de rosca de Reyes. O sea, es como el saborcito de la rosca de Reyes, pero más fácil en galletas. También te la voy a dejar por aquí. Ahora, ya que tengo así la masa integrada, lo que estoy haciendo es poner aquí la mantequilla, que también tiene que estar a temperatura ambiente. Yo la dejé toda la noche afuera de mi refri, pero pues aquí hace un poquito de frío y tiene esta textura, pero es mejor que esté a temperatura ambiente. Y lo que vamos a hacer es nuevamente amasar ahora con la mantequilla para irla integrando. Se va a poner un poco chiclosa, pero está bien. Uy, al final esto sí relaja, ¿eh? Piensas en quien te ha hecho enojar. Ah, no, no te creas. Aquí, a diferencia de los bizcochos, aquí sí queremos que se active el gluten, por eso la puedes levantar, la puedes estar azotando, porque si queremos una masa muy elástica, a diferencia del bizcocho que queremos que no quede tan duro, aquí tiene que tener mucha firmeza. Entonces es bueno de repente darle unos golpecillos para que el gluten se despierte. Y es normal que esté muy pegajosa, de hecho esto es bastante común, pero antes de empezar a agregarle más harina, que es un error muy frecuente, si empezamos a agregar muchísima harina, lo que nos va a pasar es que puede quedarnos una rosca muy reseca o muy dura. Y aquí lo que te recomiendo es que recojas con una raspa de esta toda la masa y la vamos a dejar reposar de 7 a 10 minutos. Cuando ya haya reposado, nuevamente vamos a seguir amasando. Listo, si ves está pegajosa pero ya tiene más cuerpo, entonces la voy a dejar aquí más o menos unos 7 minutos. Después de 7 minutos más o menos de reposo, la masa ya se relajó un poco y lo que vamos a hacer es espolvorear un poquito de harina y a continuar con el amasado. Y este proceso te va a ayudar para que no amases durante 20 o 30 minutos continuos, sino que la masa se vaya relajando, sigas amasando y así va a ser más rápido. De hecho, yo estoy viendo que aquí mi masa ya se ve súper bonita. La voy a amasar un poco más, la dejaré otros minutos en reposo, le doy una amasada final y listo. Pero si te toma más tiempo, no pasa nada. Este procedimiento lo puedes hacer hasta unas 3 o 4 veces. Y después de otros 7 minutos de reposo, nuevamente voy a repetir el procedimiento de agregar un poquito de harina. Esto no es ni siquiera, yo creo que es como un cuarto de cucharadita. Nuevamente la voy a amasar y finalmente, ya que la tenga bien amasada, la voy a pasar a otro recipiente con aceite para dejarla leudando, y esto también depende de tu clima. Si te fijas, ya no se queda pegada tanto en las manos. Cuando tu masa ya esté así, entonces ahora sí ya la tienes que dejar reposar. Qué bonita está esta masa, de verdad. Y aparte huele
¿Cómo huele? Esto huele que alimenta. Bueno, entonces acá ya tengo mi recipiente con aceite. Lo voy a embarrar así un poquito por las paredes y también le voy a poner a la masa un poquito por encima. Ya la voy a pasar para acá. La vamos a dejar aquí y si puedes aplicarle un poquito del aceite encima para que no se le forme costra. La cubrimos por un paño y ahora sí que repose hasta que aumente su tamaño. Mientras nuestra masa va creciendo, mientras está leudando, vamos a hacer ahora la parte de arriba, la parte dulce, por si te has preguntado cómo se hace esa costra deliciosa que lleva encima la rosca, que es igual a la de las conchas. Bueno, pues vamos a hacer esa costra dulce y para eso necesitamos 3 ingredientes. Te los voy a poner aquí en la pantalla. Entonces vamos poniendo el azúcar glass. En esta ocasión no la tengo cernida. Y también vamos a agregar aquí la manteca. Con nuestras manos muy limpias vamos a ir integrándola. Y ya que está casi integrado, vamos a agregar harina. Yo lo volqué aquí para terminar de amasar más fácil. Y cuando ya esté así, ya la tenemos lista. Y ya pasó 1 hora y así ya creció nuestra masa. Bueno, en mi caso duró ese tiempo, pero si estás en un lugar más cálido seguramente va a tardar mucho menos. Si estás en un lugar que hace mucho calor, como en Guamúchil o como en Mérida, un saludo para Guamúchil y para Mérida, seguramente en lugares muy calientes tardará mucho menos. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar la masa, trabajarla muy poquito para sacarle el aire y darle forma a nuestras mini roscas. Si tú quieres, puedes hacer una rosca grande o 2 roscas medianas. Esta vez a mí se me antoja hacer mini rosquitas y ay, de verdad me encantaría que olieran. Bueno, si la haces vas a ver que esta masa huele delicioso. Entonces ahora voy a cortarla en trocitos para sacar las mini roscas. Yo lo voy a hacer a ojo, no lo voy a pesar. Y ya que los tienes aquí, vamos a extender la masa y en esta parte, si quieres tú agregar algún relleno, lo puedes hacer. Y si no, simplemente vas a colocar los muñequitos de la rosca. Última rosquita y a mí me salieron 8. Importante dejar la costura hacia abajo. Esta ya fue mi última mini rosca y ahora se viene la parte de la decoration. Vamos a decorar nuestras roscas. Aquí tengo un huevo a temperatura ambiente. Lo voy a batir y con ese voy a barnizar antes de aplicar todas las decoraciones. Vamos a barnizarlas todas y no tiene que ser mucho porque se puede quemar, solamente es una capa ligera para que se vea dorado después del horneado. Ya que tenemos todo barnizado, ahora vamos a empezar con las decoraciones. Yo estoy usando ate y cerezas, puedes usar también frutos secos, higos. No vayas a usar acitrón porque el acitrón está en peligro de extinción. O sea, son estos cactus milenarios y ahorita están en peligro de extinción. Hay mucha variedad de cosas que le puedes poner, así es que no uses acitrón. Y segunda, amigos, se me olvidó prender mi vela de rosca de Reyes. Yo dije, pues para crear ambiente, pero ahorita ya va a empezar a oler toda la casa de rosca de Reyes. Esto también huele muy rico, entonces la voy a prender. Yo ya estoy poniendo aquí ate y también voy poniendo la costra. Te recomiendo que le vayas cortando un poquito del sobrante a la costra y tómate tu tiempo para hacer esto, como también lo puedes hacer como una actividad en familia. Tómate tu tiempo porque sí se lleva un buen rato, pero la verdad es que el resultado merece muchísimo la pena, la rosca casera. De hecho, el año pasado, les voy a contar mi experiencia, yo me quedé con ganas de comer rosca porque resulta que fui a las panaderías
el día 6, o sea, el día 6 en la tarde yo llegué a la panadería y ya no había roscas y yo, ¿y van a volver a sacar? No, igual así en un centro comercial, no, pues ya, o sea, fue las que hubo y ya, y yo, pero, o sea, no sé, como que no entendía que solamente hubiera roscas para un momento en la mañana y ya. Yo en otras ocasiones me ha tocado así como que estamos a día 15 y uno sigue comiendo rosca divinamente. Y pues al final me tocó hacer a mí mi rosca, porque el año pasado solamente había hecho yo las galletas. Las cerezas o todas estas decoraciones representan la joya de la corona, porque se supone que la rosca de Reyes pues es una corona. De verdad que vale la pena cada segundo invertido en esta rosca. Está riquísima. Está perfecta para compartir. Bebé chocolate. Porque no nada más me voy a poner morada yo. O sea, hay que compartir, amigos. Y como te decía, de verdad está riquísima, está esponjosa, no está para nada seca, está suave y ve el tamaño. O sea, este tamaño es ideal para 2 personas. La verdad es que hay mucha gente, o sea, más de lo que nos imaginamos, de personas que compran o que buscan una rosca pequeñita. Por ejemplo, mis vecinos son 2, no quieren una rosca tan grande. O hay personas que ya pasaron la rosca con la oficina, con la familia, o que nada más quieren un detallito para sus familiares. Entonces está buenísima esta idea para venderle a esas personas, y también está buenísima para que la hagas en tu casa. No te pierdas el siguiente video porque se relaciona muchísimo con este. También es un video con una idea de venta que está nivel delicia. Está buenísima la idea y está buenísima la receta. Entonces suscríbete y activa las notificaciones. Y si haces cualquier postre del canal, envíame tu foto. Aquí te voy a poner algunas fotos que me han enviado recientemente. Me encanta. De hecho, también me enviaron las galletitas de rosca de Reyes. Si no has visto ese video, te lo dejo en la descripción para que lo veas. También es una súper buena oportunidad para vender. O sea, aquí todo andamos nada más viendo que vendemos y también, por supuesto, que disfrutamos. Con esta receta a mí me salieron 8 mini roscas así como de este tamaño, y en esta ocasión no te voy a mostrar cómo presentarlas porque en el próximo video hay una idea complementaria, es como un combo, así es que no te lo pierdas, y ahí te voy a enseñar alguna forma de presentación, pero si tú quieres las puedes simplemente meter en una bolsita transparente y obviamente recuerda que eso también se incluye en el precio. Y por cierto, no olvides calcular en tu precio también los muñequitos. Si todavía no sabes cómo calcular el precio de tus productos, de tus postres, etcétera, por aquí te voy a dejar un video en donde te doy muchos tips, muchos consejos para que aprendas a calcular el precio de todos tus postres. Y quiero aprovechar nuevamente para agradecer a los miembros de mi canal, darle nuevamente la bienvenida a Lorena Castro, que se hizo miembro en el nivel de Lichu, también a Leti Calderón, que también es miembro del nivel de Lichu, a Minisgar y la tía Mar, que son miembros del nivel Brilli Brilli, y todos los miembros de mi canal. De verdad les agradezco un montón por apoyar mi contenido. Por aquí les voy a estar poniendo sus nombres, de verdad, gracias, me ayudan muchísimo. Gracias a todas las personas que comparten mis videos, de verdad se los agradezco un montón y espero que todas estas ideas, que todas estas recetas les sirvan muchísimo. Siento muy bonito cada vez que me escriben diciéndome que les ha ayudado mucho todas las ideas de aquí del canal para sus ventas. De verdad siento súper bonito también cuando me envían sus fotos, que me comparten sus resultados, me alegran muchísimo el día y pues me hacen saber que todo este contenido tiene mucho sentido. De verdad les agradezco muchísimo. Recuerda que me puedes seguir por redes sociales, también te las voy a poner por aquí. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo video. Bye.